toca comenzar, no creo que lo terminemos este día, vamos a tener que iniciar con el tema de los 5 ministerios. Y la razón por la que hemos puesto este tema en el módulo de el Espíritu Santo y el creyente es porque los 5 ministerios son regalos o son dones, ¿verdad? También que tienen que ver con la cogitación del Espíritu Santo. Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona que el Espíritu Santo fue quien lo escogió y fue quien lo dio como apóstol, ¿verdad? Entonces, igual nosotros creemos. Dice la palabra Efesios capítulo 4 y versículo número 8. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. En esta porción que leemos, este libro de Efesios y todos estos versos, nos habla acerca de que hay diversidad de dones que son dados por el Espíritu Santo, diversidad de ministerios que son dados por el Hijo y diversidad de operaciones que son dadas por el Padre. Entonces, los 5 ministerios son dones o regalos en forma humana que Jesucristo ha repartido a su iglesia hasta que enlace la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Quiere decir entonces que los 5 ministerios fueron dados a la iglesia como un regalo y tienen funciones. La función principal de los 5 ministerios es equipar a la iglesia, o sea que los santos, como dice la palabra, que son la iglesia o que somos la iglesia, estamos siendo equipados de manera perfecta o de manera completa cuando fluimos bajo el entendimiento de los 5 ministerios. Si una iglesia, si una congregación o si una parte del cuerpo no acepta, no cree o no visualiza la importancia que tienen los 5 ministerios, entonces no va a poder ser edificada completamente. ¿Por qué? Porque eso es como que si usted, hermano, quisiera graduarse, digamos que usted va a la universidad, pero usted no quiere recibir todas las materias, sino que solo una parte. Entonces, lo que va a pasar es que usted al final, primero no va a poder graduarse y segundo no va a recibir todo lo necesario para ejercer la profesión que usted está estudiando. Igual sucede con el creyente. Por ejemplo, nosotros vemos que a lo largo de la historia la iglesia ha pasado por diferentes transiciones. La primera de ellas es que hace muchos años solamente la iglesia creía, solamente aceptaba al ministerio pastoral como único y exclusivo, ¿verdad? Y tremendamente contrario a lo que la Escritura nos enseña, porque si usted lee la Biblia, el ministerio pastoral es el menos mencionado en toda la Escritura, o en la Escritura en el Nuevo Testamento para la iglesia. Luego, con el tiempo, se aceptó el ministerio evangelístico. Comenzó una especie como de transición y de auge de lo evangelístico cuando empezaron aquellas campañas, ¿verdad?
donde se empezó a ver milagros y cosas tremendas, porque se empezó a restaurar el ministerio evangelístico. Y con eso vino tremenda bendición para la iglesia, porque vino un avivamiento tremendo, ¿verdad? De milagros, de señales y de crecimiento de la iglesia, porque hubo mucha gente que llegó a los pies de Cristo aceleradamente, porque esa obra no la podía realizar el pastor. O sea, recuérdese que ya vamos a ver las funciones, pero recuerde que el pastor no está diseñado para el ganar almas masivamente, sino que está diseñado para cuidar el rebaño. Y luego, hermano, fueron saliendo otros. Luego se dio la reforma, donde comenzaron a creer y a valorar el ministerio profético. Y entonces se le dio un auge tremendo a lo profético. Yo me acuerdo que en aquel entonces todo era profético, ¿verdad? Todo era el lado profético del evangelio, lo profético, y empezaron a levantarse profetas, y empezó a volver el auge no solo de la palabra profética, porque la palabra profética como tal, o el don de profecía como tal, no necesariamente significa que el que lo tenga sea profeta, pero comenzó a traer un auge también y a edificar una parte de la iglesia que no estaba funcionando. Y eso también sumó, fue bueno, porque el ministerio profético comenzó a traer cierta dirección a la iglesia. Acuérdense que el profeta es tipificado, ¿verdad?, en el dedo que señala, en el que da dirección, en el que de alguna manera puede ser usado por Dios para dar una palabra direccional a la iglesia, y eso es buenísimo, y eso vino. Pero aún faltaba todavía la restauración o la revelación de otro de los ministerios, que la Biblia lo menciona como cabeza del ministerio, que era el ministerio apostólico, el que nadie quería reconocer, porque la gente decía equivocadamente que Pablo había sido el último apóstol, porque la gente a veces lee sin entender el contexto de lo que se está hablando, y sin entender tampoco el momento en el que se está hablando. Entonces, al decir que Pablo era el último apóstol, cerraban la puerta a que el ministerio apostólico siguiera funcionando, sin tomar en cuenta que el mismo Pablo en sus escritos mencionaba a otros apóstoles después de él. Entonces, ¿cómo es posible que si él fue el último, el mismo Pablo reconocía a otros apóstoles? Pero comenzó a surgir, y con eso comenzó entonces a venir otra parte de la edificación que la iglesia no tenía y que había carecido, porque el ministerio apostólico tiene que ver con la edificación de la iglesia, porque el ministerio apostólico es, como el apóstol Pablo lo decía, como el arquitecto de la iglesia, el que edifica, el que logra establecer, hermanos, los parámetros para la edificación de la iglesia. Es el que sienta la doctrina, y por eso la iglesia durante mucho tiempo fue carente de doctrina, porque el que revela y el que sienta doctrina es el ministerio apostólico. Es decir, si en una iglesia no hay doctrina, es porque no hay un ministerio apostólico que pueda fungir como tal. El ministerio apostólico es el que pone bases, es el que integra a los demás ministerios. Entonces, al no haber todo eso, había un tremendo problema. Pero entonces, qué tremendo es, hermano, que estos ministerios sean regalos y que el hombre no los quiera, como los dones del Espíritu, que son regalos también del Espíritu Santo, y que muchas veces el hombre no los quiere. Increíble ver cómo son de bendición y todavía los rechazamos. Fíjense que para mí es complicado entender que El Salvador como país es quizás uno de los países que más atrás se ha quedado en cuanto a la revelación de los 5 ministerios. El Salvador, hermano, es todavía una de las naciones que le han puesto más resistencia al tema de los 5 ministerios. Por ejemplo, El Salvador está compuesto, hermano, hablando del panorama cristiano, las grandes denominaciones que conforman la mayoría del pueblo cristiano en El Salvador, lastimosamente, son las que le ponen freno a los 5 ministerios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Se dice que la denominación más fuerte de El Salvador, hablando de todas las iglesias que lo componen, son las Asambleas de Dios. Y las Asambleas de Dios no aceptan los 5 ministerios.
no aceptan lo apostólico y muy poco aceptan lo profético. Entonces, al haber eso, hermano, hay una enseñanza sistemática en contra de los 5 ministerios. Si a eso le suma que después de la asamblea vienen sumadas otras denominaciones que se suman afines a esa visión, usted se da cuenta entonces que cuando cada vez que lo apostólico, lo profético y el mover genuino de Dios ha querido entrar de lleno a la nación, ha encontrado una resistencia impresionante. Por ejemplo, otra de las denominaciones fuertes, la bautista, que tampoco acepta con que no acepta los dones del Espíritu, mucho menos va a aceptar de lleno los 5 ministerios. Entonces es un bloque, hermano, tremendo. Ahora, usted se da cuenta por qué estamos como estamos. Porque Guatemala nos lleva años luz. En Guatemala, hermano, hay lo que ellos conocen a nivel nacional. Esto existe en Guatemala, existe en Costa Rica, existe en Honduras, y aquí en El Salvador ni siquiera se ha pensado. Pero fíjense que en estos países existe a nivel nacional lo que se llaman mesas apostólicas, concilios apostólicos o concilios proféticos. Usted sabe que todos, por ejemplo en Guatemala, todos los que tienen un llamado apostólico a nivel de la nación se sientan en las mesas. Los apóstoles que han sido comisionados como apóstoles de diferentes misiones, hermano, se sientan en mesas de trabajo para discutir temas de nación a nivel apostólico, o sea, temas doctrinales, temas de avance del evangelio, estrategias, hermano, para que la iglesia avance tremendo. Y también hay mesas proféticas donde se sientan los que son verdaderamente, hermanos, llamados como profetas de Dios y que tienen de verdad el sello profético y que tienen reconocimiento, porque aquí no estamos hablando de gente que dice yo soy, sino gente que tiene prueba, que ha sido probada, así como dice que la iglesia de Éfeso probaba a los que decían ser apóstoles y hallaba a los que no eran, los hallaba mentirosos. Entonces ahí se sientan los profetas también para tratar temas de nación como profetas y tirar dirección acerca de lo que Dios está hablando para la nación, y todo eso baja. Miren qué tremendo, hermano. O sea, nos llevan años luz. Nosotros no hemos podido crear una mesa pastoral, mucho menos hemos podido creer en un concilio apostólico. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, con otros siervos, yo propuse crear un concilio apostólico y profético en El Salvador, con el propósito, hermano, de que nos sentáramos todos y revisáramos un poco algunos temas doctrinales que tienen que ser revisados, o sea, puestos en la mesa, y ver un poco acerca de cómo la doctrina se ha estado enseñando y todo, y además con otro tema que era el tema de hermano, por ejemplo, ¿quién sanciona o quién, cómo le puedo decir yo, o quién puede de alguna manera tomar carta en el asunto cuando hay ministros que no están haciendo las cosas bien? O sea, ¿quién puede venir y decir, no, mire, este fulano, hablando de un fulano X, este fulano está viviendo una vida desordenada, está viviendo en doble vida, en adulterio, y él no quiere dejar la predicación, quiere seguir al frente él no tiene cobertura, por lo tanto nadie le puede decir nada? Entonces, ¿quién lo señala? Entonces yo decía, ¿verdad? Les planteaba, les decía, hagamos una mesa apostólica y profética donde juntos como ministros podamos llegar donde este fulano y decirle, mira, sentate aquí con nosotros y hablemos, ¿verdad?, acerca del ministerio, porque le estás haciendo daño al cuerpo de la manera en que está viviendo. Pero esa iniciativa, hermano, que se hizo en aquel momento nunca prosperó, porque por lo mismo, o sea, algunos me decían, mire pastor, en este país decirse oponerse a apóstoles es suicidarse. Así me decían, es un suicidio. Imagínense, le llamaban suicidio ministerial, porque decía, mire, como pastor, me dice, yo soy aceptado por todos lados, pero en el momento que yo revele que el Señor me ha hecho un llamado apostólico, en ese momento me cierran todas las puertas. Y qué tremendo, hermano, porque es una verdad en este país. Usted sabe que aquí
Hay lugares donde si usted va a hacer un evento y usted va a ir a predicar, y si usted tiene un ministerio apostólico o profético, usted tiene que decirle, mire, pero no me vaya a poner profeta porque nadie va a ir. O si no, la gente le dice a uno, mire, pero yo ahí le voy a poner pastor mejor para que nadie... O sea, porque qué tremendo, hermano, luchar contra eso. Porque no hemos logrado como nación sentarnos a revisar estas cosas y ver. Y esto ha pasado en cada etapa. Cuando fue lo del evangelista, igual, hermano. Fue una cuestión de que se luchó tremendamente porque decían que esas señales no eran de Dios, que esos milagros no eran de Dios, que esa gente no hacía milagros en nombre de Dios. Una resistencia impresionante. Y al final se dieron cuenta que fue una gran bendición. Entonces, qué duro es que la iglesia se encuentre resistiendo lo que Dios quiere hacer. Ahora, la Biblia también me enseña que antes de que hermanos, se concrete todo el plan de Dios en cuanto a la salvación de la humanidad, tienen que ser restauradas todas las cosas. O sea, tiene que ser restaurado todo. Entonces, dentro de esa restauración se encuentra la restauración de los 5 ministerios. Son verdades que están en su palabra. Si no, la iglesia no va a poder avanzar como debe de avanzar. Entonces, número 1, ¿cuáles son los propósitos? Aquí no hablemos de puestos, no hablemos de otra cosa, hablemos de propósitos. El número 1, el principal que creo yo propósito es la perfección de los santos, o sea, perfeccionar a los santos. Y la palabra griega aquí de perfección da a entender corrección de lo que está deficiente a través de la instrucción. Pero se da cuenta que se necesitan los 5, porque el pastor, hermano, solo como pastor, fungiendo con esa área pastoral, él solo cuida. El pastor, hermano, es cuido. El pastor es, hermano, es el abrazo, es el cuido, es la protección. Pero por eso la Biblia dice pastor y maestro. Tiene que haber enseñanza. Porque ¿qué me sirve que me apapache, que me pregunten cómo estoy, que me vayan a ver a mi casa? ¿Y de qué sirve todo eso si no me enseñan? Y por último termino, hermano, como mucha gente que al final, como el video que hace poco vimos de un jovencito que lo tiraron al ministerio, no sé si usted se dio cuenta, un video que anda circulando de que lo están proliferando, como un pastor que se hizo musulmán, un pastor que se convirtió al Islam, que lo están, hermano, le están dando más auge que a saber qué. Y en realidad, hermano, ese muchacho era un jovencito que se congregaba en una iglesia y que el pastor de jóvenes renunció y lo aventaron. Y dijeron, bueno, no hay otro, ¿quién mejor que este? Y lo metieron. Ya estando ahí lo pusieron a estudiar teología, pero nunca tuvo, hermano, una revelación correcta. Y él sale ahí, hermano, diciendo que buscó en la Biblia y no encontró un montón de cosas, y que al final se dio cuenta que él estaba perdido, porque no encontró la palabra Trinidad en la Biblia. Y me pongo a pensar, hermano, eso es para mí, o sea, gracias, decir que este joven no encontró la palabra Trinidad, yo le puedo decir que no recibió ni doctrina básica 1, pues, donde aprendemos que Jesús es Dios con fundamento bíblico. Entonces quiere decir que no tuvo maestro. La gran deficiencia, hermano, que tiene la iglesia de ahora es el fundamento, que no le están poniendo fundamento. ¿Y por qué no le están poniendo fundamento? Por la carencia del ministerio apostólico. Porque el ministerio apostólico es el que insiste, hermano, en el fundamento, en la doctrina, en la enseñanza. Es el que está todo el tiempo con la plomada. Yo le decía a unos pastores, qué tremendo es, hermano, cuando uno de alguna manera tiene un poquito, porque no podemos creer que tenemos mucho, pero cuando creemos que tenemos un poquito de conocimiento, hermano, es como ese arquitecto que anda llevando la plomada. ¿Cuánto conocen la plomada?
esa herramienta tan tremenda que anda el albañil con la plomada. Entonces él ve, llega a un lugar y ve que están construyendo algo, y hermano, todo el mundo dice qué bonito, qué lindo, qué precioso, y llega él solo a ponerle así, y dice, esto está pando, esto está torcido, hay que botarlo y volverlo a hacer. Se da la vuelta y se va. Qué tremendo es, hermano, porque uno, de alguna manera, esa es la función que a uno le toca. Esa es la función que uno ejerce, ¿verdad? Entonces, perfeccionar es corregir defectos o corregir lo deficiente a través de la instrucción. La iglesia de ahora, lamentablemente, está edificando a los creyentes sobre las emociones y no sobre las convicciones. Hay mucha emoción metida en el ministerio. Entonces, como la gente se emociona, le juegan la emoción. Entonces la emoción, hermano, dura poquito, pero lo que realmente permanece para siempre es la convicción, la enseñanza de la palabra. Por eso que usted se da cuenta, hermano, que el Señor Jesucristo, que cumplió los 5 ministerios, porque en Él se cumplió todo, usted se da cuenta que el Señor le enseñaba a los discípulos. 3 años, hermano, de tremenda enseñanza. Fundamento, fundamento, fundamento. Esa palabra perfeccionar es la palabra catartismos en el original, en el griego. Significa perfeccionar, adecuar, preparar, entrenar, calificar, y todo esto es para el servicio. O sea que el tema de los 5 ministerios es agarrar gente, prepararla, equiparla, entrenarla, adecuarla, perfeccionarla para que le sirva al Señor. Ahora, ¿cómo perfecciona usted algo que ya está hecho? Corrigiendo, arreglando. La segunda función es la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí se refiere a la construcción total del edificio que habla Pablo. Imagínense qué tremendo. Pablo habla como de un edificio. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque la función de él era como la del arquitecto, la de traer los planos, los diseños, entregarlos y decirle, vaya, bajo estos diseños hay que construir, y después supervisar si el diseño se cumplió. Por eso yo siempre he creído, hermano, que el que es enviado al ministerio se tiene que preparar, porque si no se prepara, en el camino se va a enfrentar con cosas que no va a saber resolver. No se puede hacer, hermano, hay cosas que no se pueden hacer sin la preparación correcta. Ahora, y número 3, otra de las funciones es producir que todos lleguemos a lo siguiente. Número 1, la unidad de la fe. Miren qué lejos estamos de eso. A la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, y la otra mayor, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, mire hasta dónde nos tiene que llevar. O sea, el trabajo de los 5 ministerios, hermano, es tremendo. Es ¿cómo le puedo decir yo? Fundamental, ¿verdad? O sea, no podemos obviarlo. Nos tiene que llevar a la unidad de la fe. ¿Cómo, hermano? Es una obra que solo el Señor puede hacer a través de eso. Y número 4, la cuarta función es avanzar, hacer que la iglesia avance y crezca. Un ministerio donde no se desarrollen los 5 ministerios, una iglesia, un cuerpo donde no funjan los 5 ministerios, tiende a correr el riesgo de quedarse como niños espirituales, fluctuantes y confundidos por diferentes doctrinas. Por eso es que hay ministerios que empezaron con una doctrina y ahora ya van como con 4 cambios, y van como que antes creían en esto, después creen en lo otro, después creen en esto. ¿Por qué? Porque no tienen en su ADN, en su entendimiento, la función. Por ejemplo, hermano, cuando usted mira un ministerio y dice, ¿y este ministerio qué le pasó si empezó bien? Pues, ¿y ahora por qué se confundieron?
¿Por qué se fueron por esa línea? ¿Por qué se fueron por esa? ¿Por qué cambiaron en ese sentido? Simplemente porque no había quien filtrara a través de la Escritura y que estableciera, ¿verdad?, sentara la doctrina. Porque mire, hermano, lo que nosotros hoy estamos recibiendo como doctrina básica nos lo están dando cocinado. Lo que estamos estudiando ya nos lo dieron cocinadito, preparadito. Pero eso, hermano, alguien tuvo que bajarlo para sentar, para establecer esa doctrina, probarla a través de las Escrituras, y que ahora usted y yo la podemos recibir. Entonces, hermano, qué tremendo es cuando esa verdad no está presente en una iglesia. Entonces, los 5 ministerios son modelos de Dios para estos tiempos y necesitan ser restablecidos en todas las iglesias. Se necesita que cada iglesia, hermano, pueda caminar bajo la mano de Dios. Y cualquiera debe decir, bueno, pero se supone que todas las iglesias caminamos bajo la mano de Dios. Pero lo que pasa es que la mano de Dios son los 5 ministerios. O sea, cuando yo veo lo que dice la Biblia, aún creo yo que en Habacuc está escrito cuando habla de la mano de Dios, que dice, que habla de su mano. No sé si alguien me lo puede buscar en Habacuc, cuando dice que el poder de Dios salía de su mano. Dice, ahí estaba escondido su poder. Hermano, es que la mano del Señor dice, humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Todo eso, la mano de Dios, son los 5 ministerios. ¿Cuáles? Habacuc 3:4, ¿cómo dice? Léemelo, por favor. Ahí está. O sea, significa, hermano, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. O sea, qué tremendo es entender, hermano, que es que cuando la gente dice, humillate delante del Señor, pero ¿cómo pues? Dice, humillémonos bajo la mano o la poderosa mano de Dios. ¿Y cómo hago eso? Fácil, hermano, entienda que para eso hay ministros. Cuando usted se somete a los ministros de Dios, usted se está humillando ante la mano del Señor. Pero bueno, sigamos. Entonces los 5 ministerios deben ser usados en toda su plenitud. Cualquier deficiencia que usted pueda señalar hoy en la iglesia del Señor tiene que ver con el hecho de que no esté funcionando uno de esos ministerios. Por ejemplo, la gran mayoría de iglesias son dirigidas por 1 o 2 ministerios máximo. Usted se da cuenta que en la mayoría hay pastores y a lo mejor un maestro, pastores y a lo mejor un evangelista y algo por el estilo, pero hay mucha carencia en todos los demás ministerios dentro de las iglesias o congregaciones. Entonces eso le quita al creyente la posibilidad de llegar a la madurez. Entonces, mire, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Una iglesia inmadura, hermano. Una iglesia inmadura, eso es lo que se mira. Hermano, vemos un avance tremendo del reino de las tinieblas en todos sus ámbitos. Usted mira que las tinieblas avanzan de forma tremenda. Pero usted tiene una iglesia inmadura que no puede enfrentar ese ataque de las tinieblas. No porque Dios no quiera, sino porque en la iglesia no ha llegado esa medida de madurez que se necesita para poder enfrentar todo eso. Por ejemplo, hermano, imagínese que la iglesia aún se encuentra, hermano, entre ella misma, dividiéndose, peleándose, fulano peleado con sultano, o sea, una tremenda inmadurez, porque los niños espirituales son reconocidos por ese tipo de actitudes. Entonces, cuando vemos eso, hermano, nos damos cuenta de que cómo una iglesia inmadura va a enfrentarse a los poderes de las tinieblas, que, hermano, son tremendos. O sea, los poderes de las tinieblas, cuando usted los analiza, se da cuenta, hermano, que no los puede enfrentar una iglesia niña. Tiene que ser una iglesia consolidada, una iglesia madura, una iglesia equipada, una iglesia, hermano, que haya sido de alguna manera perfeccionada, enseñada en guerra espiritual. Hoy usted habla con una gran cantidad de cristianos de guerra espiritual y le preguntan con qué se come eso. No hay conocimiento de la guerra espiritual. ¿Por qué?
Porque si una iglesia está siendo dirigida solo por el ministerio pastoral, todas las prédicas van a ir enlazadas al cuidado de la persona, al ámbito pastoral, a que te sientas bien, a que el Señor te ama, a que todo eso, pero nunca te van a hacer trascender, porque no es función del pastor que tú trasciendas, sino cuidarte nada más. Entonces, por las tinieblas alrededor, haciendo y deshaciendo, y uno dice, ¿cómo hago para enfrentarme con esto? Bueno, es que necesitas otro tipo de enseñanza que te lleve más allá. Entonces, cuando Jesús se fue, cuando hablamos de que el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, Jesús, deja la tierra, resucita y deja la tierra, delega o entrega los 5 ministerios a través del Espíritu Santo para que ella haga obras mayores, dice la Biblia. Porque el Señor les dijo, cosas mayores que estas ustedes harán. Entonces quiere decir de que así como el Señor evangelizó, pastoreó, profetizó y enseñó al pueblo de Israel, así Dios espera que nosotros hagamos. O sea, acuérdense que fue el apóstol del Padre y hizo todos los 5 ministerios, los desarrolló. Ahora, veamos lo que dice la palabra del Señor. Ya le leí Habacuc 3:1-4, Primera de Pedro 5:6. Dice lo que le estaba hablando de los ministerios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Significa que la mano de Dios, que son los 5 ministerios, sirve para combatir el orgullo, la soberbia del ser humano. Sirve para ordenar y gobernar la iglesia. O sea, la iglesia tiene que estar bajo un gobierno. Si no hay gobierno, hermano, hay desorden. O sea, mire, hermano, uno de los graves problemas de la iglesia de hoy es el siguiente: es no entender a ciencia cierta qué es la iglesia. Porque yo he estado sentado muchas veces con pastores, con líderes, que el concepto que ellos tienen de lo que es la iglesia anda perdidísimo. Primero, porque creen que la iglesia es una ONG. Otros que creen que la iglesia es una organización sin fines de lucro. Otros que creen que la iglesia es una institución. Entonces la quieren, hermano. Otros que creen que la iglesia es una empresa. Entonces la quieren dirigir de esa misma manera. Miren, ¿sabe lo que más daño le hace a la iglesia? El querer dirigirla democráticamente, que es lo que la misma Biblia nos habla en Apocalipsis, en la carta a las 7 iglesias, cuando menciona la iglesia de la Odisea. Eso lo mueven los de la Asamblea de Dios. Exacto, y en sus propios estatutos está. ¿Por qué? Porque ellos, imagínense qué tremendo. La iglesia de la Odisea, que es la iglesia que se conoce como la iglesia tibia, ojalá fueras, ¿cómo dice? Frío. O sea, aquí o aquí va. Pero por cuanto eres tibio, y le dice, tú crees que eres rico pero eres pobre, tú crees que estás vestido pero eres desnudo, todo eso. Pero ¿sabe lo que significa la Odisea? La palabra Odisea significa el pueblo manda. Eso significa la palabra Odisea. Es esa iglesia donde el pastor pregunta, hermanos, ¿y cómo les gustaría a ustedes que fuera tal cosa? Levanten la mano los que están de acuerdo con que hagamos esto. Levanten la mano los que quieren. Hermano, cuando un pastor comienza a dirigir la iglesia de esa manera, ya la arruinó, porque no entendió qué es la iglesia. La iglesia es para ser gobernada, no para que la iglesia gobierne. O sea, la iglesia no es democracia, y el día que entre la democracia en la iglesia se arruinó. La iglesia es teocracia, es totalmente diferente. Fíjense que cuando usted mira, hermano, la línea de gobierno de Dios, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué la humanidad está como está? Simple, porque decidieron tener reyes y soltarse del gobierno de Dios. Porque antes, ¿quién ponía los gobiernos? Dios. Por lo menos estoy hablando de su nación, de Israel, de su pueblo. ¿Quién establecía los reyes? ¿Quién ungía a los profetas? ¿Quién ponía qué iba a suceder
al profeta. El Señor le hablaba y le decía: vas a ungir a fulano en tu lugar. Ahora, cuando yo me doy cuenta de todo eso, hermano, veo tanta deficiencia. Pastores al frente de las iglesias que no pueden hacer nada si la junta directiva no se los aprueba. Hermano, ¿cómo puede haber una cabeza que no gobierne? Eso está como que usted, siendo hombre, el varón de la casa, usted es la cabeza, pero tiene que pedir permiso, hermano, hasta para cualquier cosa en su casa. Entonces usted no es cabeza. Entonces usted realmente no. Usted está pintado. Solo tiene nombre de que vive, pero no vive, pues. Porque usted tiene que estar reunido. Vengan, convoco a una asamblea aquí, mis hijos, mi esposa, para ser democrático. Hermano, eso es una locura. ¿Sabe quién hace eso? Eso lo hace el que no tiene una revelación de lo que Dios le está hablando y quiere oír al pueblo para ver qué dice. Porque el que tiene revelación de lo que Dios le está hablando no necesita preguntarle al pueblo. Imagínense que Dios me dijera de hacer tal cosa, X cosa, va a hacer una campaña y esto y que el otro, y quiero que hagas una campaña en mexicano, un ejemplo. Y vengo yo, hermano, bien contento, y le digo: hermanos, vengan, ¿verdad? Aquí equipo de trabajo y todo lo demás, servidores, siéntense, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están de acuerdo que hagamos una campaña mexicana? Y me empiezan a decir: no, pastores, que mire, ¿para qué campaña? Mucho se gasta, que mire. Y al final diga yo: ¿y para qué les pregunté, pues? Si Dios ya me había dicho que lo hiciera. ¿Sí me doy a entender? Es decir, hermano, los 5 ministerios sirven para establecer un gobierno en la iglesia. Y cuando la iglesia no entiende eso, yo he hablado con miles de pastores, contigo hemos andado, ¿verdad, hermano? En varias reuniones de pastores, donde me dicen: déjeme ver, pastor, voy a hablar con la, ¿qué dicen? Con la junta directiva. Dicen: nosotros voy a hablar con el cuerpo oficial, con los ancianos de la iglesia, y voy a preguntarles a ver qué dicen. Y digo yo: ay, digo, aquí no hay visión de Dios. Aquí lo que hay es un cuerpo que maneja al pastor. Qué tremendo. Y lamentablemente eso lo hacen muchos porque creen, miren, las iglesias como tal, como ley de nación, para operar, para funcionar, si quieren ir a gobernación y sacar algo que se llama personería jurídica, tienen que presentar una junta directiva. Pero ese es un requisito que se establece para que le den un permiso como personería jurídica y estar amparados ante la ley. Pero a la hora de actuar como iglesia que somos, hermano, eso no tiene validez alguna. Yo no veo al Señor Jesús: vengan discípulos, vamos a ver aquí qué opinan ustedes, ¿es sano a esto o no lo sano? ¿Voy a tal parte o no voy? No, hermano, es que en el reino no existe eso. Yo siempre le he dicho a usted, y llévelo eso para su casa, llévelo eso para su empresa, y a todo ámbito donde usted se mueva. Es que en Dios la autoridad es vertical, no es horizontal. Dios es vertical, y lo dice la palabra, lo que estudiamos el sábado, creo que lo vimos, cuando dice que Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer. Vale. Esa es la línea vertical. Ahí no hay vuelta de hoja. Yo me acuerdo que un día lo compartí en un evento de matrimonios, eso. Y después de haberlo compartido, me acuerdo que hubo un tiempo para que la gente hablara, y se levantó un hermano para decir: hay que tener cuidado con esa enseñanza, porque uno en la casa tiene que consensuar, uno tiene que considerar y tomar en cuenta a los hijos y a la esposa, porque si no uno se vuelve autoritario. Imagínense, hermano, qué tremendo. Y entonces le digo yo, me tocó decirle: sí, hermano, pero yo puedo estar de acuerdo con usted en algunas cosas con eso, pero hermano, entonces ¿para qué está usted? Entonces mejor apártese y hay que tomen decisión ellos. Y al final, cuando le pregunto al pastor donde estaba dando la enseñanza: no, lo que pasa, pastor, que en la casa de la mujer manda. Bueno, hablaste por lo que tenías en el corazón de Dios. Entonces,
Qué tremendo todo eso. Por eso quiero que veamos un poco, vamos a avanzar nada más un poquito con lo que es la descripción de cada uno de esos ministerios. Voy a enfocarme solo en uno por cuestión de tiempo, lo que es el ministerio apostólico. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa uno que es enviado a cumplir una misión. Por eso es que el Señor, cuando mandó a aquel ciego que le puso lodo en los ojos, le dijo: ve al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Jesucristo fue el primer apóstol, es el apóstol del Padre. Fíjese que bien tremendo, porque usted mira que a él lo enviaron, es el apóstol del Padre. Luego están los apóstoles enviados por el Hijo y los apóstoles del Espíritu Santo. Dice: el apostolado tiene ciertas características que hacen del ministerio pastoral una misión. O sea, el apóstol le da comisión al pastor, comisiona a los pastores, los envía. Ese es otro punto, hermano, que de verdad tiene un tremendo, ¿cómo le puedo decir yo? Creo que para mí es la médula de todo esto.